El neoclasicismo es un movimiento artístico que aparece en la segunda mitad del siglo XVIII como reacción al rococó. Este estilo se caracterizó fundamentalmente por la imitación del arte clásico grecorromano. El prerrafaelismo es un movimiento artístico con una religiosidad vigorosa, que surge en Inglaterra a mitad del siglo XIX. Nació con la reacción de la hermandad de la misma y fue fundada en Londres. Es un arte puro, espiritual y sencillo. El romanticismo fue un movimiento artístico-cultural que se desarrolló en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. La pintura, la literatura y la música fueron las principales manifestaciones artísticas de este movimiento. En general, las obras románticas se caracterizan por la expresión de los sentimientos, el movimiento, el buen gusto por el mundo medieval, oriental y exótico. El impresionismo es un movimiento pictórico que nació en Francia a finales del siglo XIX. En sus inicios fue muy incomprendido y criticado. Los pintores impresionistas conocían la teoría cromática y no mezclaban los colores en paleta, sino que utilizaban los colores puros, superponiéndolo mediante pinceladas discontinuas, que después se mezclan en el ojo del espectador. Postimpresionismo se aplica a las distintas tendencias pictóricas, especialmente francesas, que nace como una reacción del impresionismo entre 1980 y 1905. Esta tendencia conduce hasta los primeros movimientos vanguardistas del siglo XX, como el cubismo, impresionismo y las pinturas abstractas. El modernismo es el nombre que se conoce a este movimiento artístico en los países de habla hispana, pero también en otros países se lo conoce como el nombre de Arte Nouveau, como por ejemplo en Francia y en Bélgica. La característica del fauvismo es la exactación del color, empleando una pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos sin mezclar y evitando matizar los colores. El cubismo es un lenguaje pictórico que representa la forma, el volumen y el espacio. Es el primer movimiento artístico de vanguardia. El dadaísmo nace en plena guerra mundial en 1916. Fue un movimiento principalmente literario. El dadaísmo es un canto a la libertad y por eso sus creaciones artísticas, el azar, serán fundamental. El surrealismo es un movimiento principalmente literario que nace en París en 1924, cuando Andrés Breton escribe el Manifiesto Surrealista. El surrealismo está muy relacionado con el estudio de los sueños. Los artistas pintan objetos perfectamente reconocibles, combinados de manera ilógica.